para poder saber si es alto o no, ¿verdad? Tenemos que partir de la base que hace 10 años atrás la producción de sésamo en Paraguay había llegado alrededor de las casi 60.000 toneladas. ¿Verdad? Posteriormente, bueno, fue cayendo por varios motivos y lógicamente que a partir del año pasado esa producción fue cayendo, pero a partir del año pasado comenzamos una campaña sobre todo en los mercados internacionales. Y gracias a eso, ¿verdad? Hoy estamos volviendo a recuperar, ¿cierto?, la producción nacional. Y eso es muy importante, ¿verdad? Entonces hoy hay un repunte, ¿cierto?, de la producción, pero aún insatisfecha para el mercado internacional. Mira, es complejo la producción, porque nosotros, para que la teleaudiencia en particular Sí. lo pueda saber, ¿verdad? Nosotros trabajamos básicamente con los pequeños agricultores, ¿verdad? Agricultores que estamos hablando de 10, 20 hectáreas, en la cual, ¿cierto?, no tienen acceso muchas veces a créditos, ¿sí? A crédito, le voy a decir, en la parte formal. Pero no solamente sucede eso en sésamo, ¿eh? Claro. Sucede con casi todos los rubros, ¿cierto?, de la agricultura familiar campesina, ¿verdad? Entonces, eso es un factor. El otro factor es justamente también el decaimiento en el rendimiento. Y eso se debe a la falta de recuperación de suelo, asistencia técnica ineficiente, ¿cierto?, de parte de la parte estatal, particularmente del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que no llega donde debería de llegar. Entonces hace un sinfín de cosas, ¿cierto?, que haya bajado la producción, acompañado también con algunos problemas que tuvimos dentro del mercado internacional, pero que lo hemos superado totalmente. Paraguay tiene un clima fabuloso, Sí. ¿sí? Que hace clima y suelo, que hace particularmente en casi la mayoría de los suelos del Paraguay, a excepción de algunos departamentos, hace que el cultivo de sésamo sea favorable para acá. Y produce un sésamo de muy alta calidad, sobre todo en el sésamo confitero. Hay que separar un poco lo que es la producción de sésamo. Básicamente en la región oriental lo que se produce es sésamo confitero. Estamos hablando de dos variedades, una variedad escoba y otra que son variedades cortas, que es la que ustedes le conocen más comúnmente. El televidente va a saber qué es lo que se usa en el pan de la hamburguesa, por decirle. Eso es confitería. Es mucho más que eso. Y la otra producción, ¿cierto?, que es la que hacen en el Chaco, lo diría con una agricultura un poco más empresarial, ¿cierto? Lo encaran totalmente mecanizado, los menonitas particularmente, que es un sésamo aceitero, que tal como lo dice su nombre, es destinado principalmente para la industria aceitera. Traje unos datos, yo no sé si puedo mostrar, ¿cierto? No sé si pueden observar. Si vos te fijas, empezamos, ¿cierto?, por la parte superior, ¿cierto? Sí. Fíjate ahí cuando llegamos, ¿cierto? Y luego hubo un descenso y posteriormente un repunte hasta que llegamos el año pasado a alrededor de 25.000 hectáreas. Posteriormente por todos esos factores, porque Sí. no es solamente un factor, varios factores determinan, ¿cierto?, que haya caído la producción de sésamo. Y te vuelvo a reiterar, no solo del sésamo, sino de la mayoría de los cultivos de la agricultura familiar campesina. Paraguay hoy está produciendo sésamo para un sinnúmero de países. Y yo les cuento, ¿cierto?, que el mercado en sí, ¿cierto?, está insatisfecho. Por eso que yo insto a la producción de sésamo. Este año hemos llegado a pagar 6.000 guaraníes. Empezamos con 5.500 en finca. Yo estoy hablando de finca de productores. Y hemos llegado a pagar hasta 6.000 guaraníes en finca. Te voy a mostrar ciertos datos. Voy a buscar precio. Pero bueno, son datos concretos que nosotros, voy a buscar, no sé dónde se me traspapeló acá, pero son datos concretos que nosotros tenemos en cuanto a precio dentro del mercado y que es bastante importante, ¿cierto? Eso también es bastante importante que sepan que el mercado, que los precios dentro del mercado internacional permiten hoy en día pagar precios muy atractivos en el sésamo. Hace poquito tuve una entrevista con el futuro ministro de Agricultura, el licenciado Derlis.
Y suelo decir, las oportunidades hay que aprovechar. También nosotros, ¿cierto? Dentro de la Cámara manejamos, ¿cierto? Los datos en general de la situación de la agricultura familiar campesina y lo hemos manifestado. Hay que procurar, ¿cierto? Y nosotros estamos dispuestos también a colaborar muy fuerte a levantar la agricultura familiar campesina y entre ellos créditos. Bueno, acá tengo los precios y ustedes se fijan, ¿cierto? Que nosotros hemos llegado a pagar, bueno, un dólar, coma 07 centavos, que viene a ser un poquito más, o sea, 6.000 guaraníes por kilo llegamos a pagar en finca este año, ¿cierto? Y si vos te das cuenta acá en la cifra final, el sésamo ha dejado a las fincas, a todos los productores dentro del país, un poquito más de 18 millones de dólares. Eso sin considerar lo que es la cadena productiva de sésamo. Estamos hablando de fleteros, no consideramos eso. Sí. Fleteros, estibadores, como yo digo, chiperas, bomberos. Claro, ya entra un grupo. Un grupo grande y vos te das cuenta el impacto social que tiene esta producción. En la agricultura familiar, en promedio, están cultivando alrededor de 1,5 a 2 hectáreas por familia. Ese es el promedio de producción. El sésamo paraguayo es muy apreciado dentro del mercado internacional. Sobre todo, ¿cierto? Yo cuando hablo de quiénes son nuestra competencia, muchas veces hablamos que la competencia está acá en Paraguay con nuestra empresa. No, Paraguay compite con otros mercados que producen sésamo. Y entre ellos, ¿cierto? África es un jugador importante, ¿cierto? Que produce también sésamo. Pero África hoy en día su situación dentro del mercado internacional no está muy bien. Entonces, por lo tanto, y nosotros vemos, ¿cierto? Que a futuro esto va a continuar así. Sésamo paraguayo sigue siendo superior a cualquiera de ellos. Por eso que dentro del mercado del capón es muy valorado, ¿sí? Sí. Muy valorado. Y por eso que nosotros estamos incentivando, ¿cierto? Y es más, los clientes dentro del capón piden más sésamo. Piden más porque, como te dije, es un mercado insatisfecho. Nosotros lo que necesitamos dentro de, como yo le manifesté al ministro, esto es un trabajo que hay que hacerle en forma conjunta. La CAPEXE puede hacerlo, pero tiene limitaciones para hacerlo, ¿sí? Porque estamos trabajando con un sector bastante vulnerable, ¿sí? Entonces, falta que la gente tenga acceso al crédito. Factor número 1. Si no hay crédito, no es posible que el pequeño productor lo pueda hacer y que se le dé las facilidades, ¿sí? Para tanto el crédito agrícola como el BNF. Lo hemos dicho al futuro ministro. ¿Y qué pasó? Falta que el Ministerio de Agricultura y Ganadería reorganice su servicio de extensión agrícola, ¿sí? Y que sea un servicio de extensión agrícola potente, bastante potente. Yo siempre, y lo he dicho y lo vuelvo a decir, ¿qué le hace grande o poderoso a la agricultura norteamericana? Es su servicio de extensión agrícola. Entonces, acá en Paraguay lo que deberíamos hacer es potenciar su servicio de extensión agrícola. Lo hacen, pero falta mucho más. Entonces la pregunta es, ¿por qué no podemos, ¿cierto?, agarrar y superar? Bueno, es por lo que te estoy diciendo, ¿cierto? La parte de acceso a crédito, asistencia técnica, ¿cierto? Factores culturales, sobre todo el que haya realmente una asistencia verdadera. Bueno, nosotros estamos trabajando con 2 variedades. Una variedad que se llama Escoba, que fue la primera variedad en la cual trabajamos en Paraguay. Es la variedad más apreciada dentro del mercado internacional, es la variedad confitera, ¿cierto? Esa tiene un ciclo vegetativo desde la siembra hasta la cosecha de 4 meses. 4 meses. Y tenemos otra variedad que son de los ciclos cortos, ¿verdad? Que le llamamos SH1, que es una variedad de la empresa Shirosawa, que es Otentor, y la variedad K2, que es de la empresa Quemagro, cuyo es Otentor, ¿verdad? Son las 2 variedades de ciclo corto. Entonces esas variedades son de 3 meses, desde la siembra hasta la cosecha. Fíjate que nosotros, a raíz del año pasado, antepasado, ya comenzamos un trabajo, ¿cierto? Y te diría casi en solitario,
de la parte de la CAPEX estamos levantando los rendimientos hoy en día. Hoy estamos hablando de rendimientos que están orillando los 700, 800 kilogramos por hectárea. Como yo le había expresado al futuro ministro de Agricultura, el sésamo tiene condiciones, y de hecho en parcelas experimentales, que también lo hacemos con el IPTA y con la Facultad de Agronomía, ¿cierto? Le estamos obteniendo 1.300, 1.400 kilos por hectárea. Entonces, ¿por qué no poder obtener esos rendimientos? Llevarlo, que los productores lo puedan hacer. Pero para eso necesitan, te vuelvo a reiterar, fertilización, encalado, ¿cierto? Una serie de cosas que hoy el agricultor no lo puede hacer, o si lo hace, ¿cierto? Lo hace con mucho sacrificio por esa falta de acceso al crédito, que te vuelvo a reiterar de nuevo. El sésamo nació por una iniciativa privada. La empresa Sirosawa fue la que empezó el cultivo de sésamo en Paraguay. Entonces pasó todo eso, pero yo te hablo de 25 años atrás. Entonces, del arado güey, que es cuando habíamos empezado, bueno, hoy gran parte de ello ya estamos con cierta tecnificación, tractores, rastras, sembradoras. Lógicamente que el sésamo no se puede mecanizar completamente, porque es un cultivo de cosecha manual, ¿sí? Pero el resto lo estamos ya tecnificando. Yo diría que hoy en día el cultivo de sésamo, exceptuando la colonia menonita, donde es 100% con mucha tecnología. Vamos a hablar de la región oriental, de los pequeños productores. Yo creo que hoy el 30 a 40% sí ya tiene cierto nivel de tecnología. África, te diría que está como habíamos empezado. Los países africanos son nuestra competencia por la mano de obra barata. Entonces, está produciendo un sésamo a menor costo. Entonces, por ahí es lo que nosotros estamos peleando. Claro. Pero cayeron en otro problema. Nosotros tenemos una diversificación que es bastante importante. Diversificamos nuestro mercado y hoy en día prácticamente el sésamo paraguayo, que te vuelvo a reiterar, si no es la número 1 en calidad, está por ahí cerquita. Nosotros estamos jugando en las grandes ligas, ¿sí? Para que los televidentes sean Barcelona, Real Madrid, ¿cierto? A ese nivel estamos. Entonces, sabes que cuando uno llega a ese nivel, hay que mantenerse. Y eso es lo que más cuesta. El gobierno era que va a asumir, le estoy viendo, sobre todo en el área de la agricultura familiar, le estoy viendo que tiene mucho interés, mucha colaboración, y creo que vamos a encontrar con ellos, no solo para el cultivo de sésamo, no solo, porque es bastante importante. La diversificación dentro de la agricultura es bastante importante. Nosotros volvemos a reiterar, lo he dicho al ministro, no solo es sésamo, se tiene que hacer cultivos de autoconsumo y también cultivos de renta. Y entre ellos el sésamo juega un valor bastante importante dentro de esa diversificación que lo puede hacer la agricultura. Acá lo que hay que hacer, ¿cierto?, es realmente tratar de que se haga, ¿cierto?, una agricultura, ¿cierto?, que cada productor tenga esa herramienta de poder tener varios cultivos de renta en la cual él pueda tener ingreso familiar y lo de autoconsumo, de tal manera que él no, ¿para qué va a comprar si lo puede producir en su propia finca? Yo veo eso en él. O sea, hay mucho trabajo que hacer. Hay mucho trabajo que hacer. A mí me apasiona mucho esto. Me apasiona bastante el hecho de trabajar, ¿cierto?, con este sector que uno da gusto verle cuando crece, ¿cierto? Pero hay que ofrecerle también, ¿cierto?, ciertas cosas y ciertas garantías, entre ellos el seguro agrícola. Para el cultivo de sésamo, sigue siendo el departamento San Pedro el principal departamento productor de sésamo, ¿sí? Y le sigue Concepción. En ese orden. En ese orden, y en la tercera escala Canindeyú, ¿sí? Son los 3 departamentos dentro de la región más importantes. Y luego, por supuesto, estamos incursionando Caguazú y otros.